Bueno, nosotros lo que es Social 21 La Tendencia es un movimiento de liberación nacional, el cual además de ser un movimiento estamos en trámite de conformación de nuestro propio partido político de distrito en la provincia de Buenos Aires, porque bueno, entendemos que al haber democracia, obviamente tenemos que formar nuestro partido político para poder participar en las elecciones. Como Movimiento de Liberación Nacional, lo que nosotros militamos y por lo que nosotros luchamos es por la vuelta a nuestro país del modelo de desarrollo argentino, en el cual ubicamos una línea histórica que es San Martín, Rosas, Irigoyen, Perón y los compañeros de los 70, bueno, lo cual ya sabemos cómo terminó la historia. Y lo que ponemos en el centro de nuestro proyecto es volver a, como te decía, el modelo de desarrollo argentino, que tiene que ver con conducir la economía desde el Estado empresario argentino, que son las empresas del Estado que todos estos próceres que nombré supieron construir a lo largo de nuestra historia, para controlar los sectores estratégicos de la economía y así poder planificar y conducir todo el proceso económico, más también la pequeña y mediana empresa argentina. Entonces, nuestro modelo de desarrollo, que como decimos es 100% autóctono, tomamos cosas de todos lados, pero es puramente de acá. Tiene que ver con un modelo mixto, no es 100% estatista como puede ser el modelo soviético de la Unión Soviética, ni tampoco el modelo 100% privado como supuestamente dicen ser los países capitalistas, que de todas maneras sabemos que siempre son, después terminan siendo proteccionistas, o sea, o por lo menos así arrancan. Nuestro objetivo es el pleno empleo y para eso consideramos justamente que tiene que el Estado recuperar esas 300 empresas que supo tener para poder generar puestos de trabajo en blanco, junto con la pequeña y mediana empresa, sustituyendo importaciones. Pero para eso lo primero y principal, que es algo que ya hizo la Argentina hace 200 años, hay que nacionalizar el comercio exterior, y es por eso que nosotros tenemos proyectos de ley que tienen estado parlamentario hace muchos años ya, que son para recuperar nuestra flota mercante y poder entonces ser soberanos y decidir dónde exportar, a qué costo, qué importar, con qué países y etcétera. Y también para controlar la logística de nuestro país, que sería además el mercado interno y el control del flete de las mercancías que circulan al interior de nuestro país. Estos son 3 proyectos de ley que tienen estado parlamentario. 2 componen el Plan Naval Argentino, que fue creado por los trabajadores de Astillero Río Santiago, nuestro astillero estatal, que queda en la provincia de Buenos Aires, en el municipio de Ensenada. Estos 2 proyectos son Transporte por Agua con Reserva de Cargas y Fondo de Desarrollo de la Industria Naval Nacional. Y el tercer proyecto se llama ELMA 21 y es justamente la necesidad de crear una corporación logística 100% estatal que pueda tener a su cargo tanto ferrocarriles argentinos como aerolíneas, la flota mercante, que planteamos construir con los 2 primeros proyectos de ley, y por último la creación de una flota carretera para poder así, bueno, volver a dominar el plano de la logística, privilegiando sobre todo el tren, que es el transporte más económico, más ecológico, y bueno, que además conecta a toda la Argentina y es la única manera de volver a ser realmente un país federal. Entonces, eso entendemos que es la base material de nuestro proyecto, pero también tiene toda una pata que es espiritual, que tiene que ver justamente con la construcción de un hombre y una mujer nuevas, y para eso también construimos una pata que es filosófica, que bueno, hoy quizás no la vamos a exponer tan en profundidad, pero en cualquier momento que ustedes quieran lo podemos hacer. Y bueno, porque entendemos que obviamente no es solamente una cuestión de reparto, sino también de construir nuevos valores y nuevos modos de relacionarse y volver a la comunidad organizada, ¿no? Donde la sociedad puede vincularse de manera sana. Pero entendemos que nada de eso puede suceder si no resolvemos el tema económico y material, que es urgente, y que entendemos que tiene 40 años de atraso, que hace 40 años que estas empresas fueron privatizadas, que viene decayendo el trabajo en blanco todos los años. Pasamos de tener
una población a principios de los 90 donde no se medía el desempleo, porque no era una variable a medir, a hoy en día que tenemos solamente un 33% de la población económicamente activa con trabajo en blanco. El resto sin trabajo, desocupados o planes sociales o trabajo en negro, lo cual nos da la situación que tenemos hoy en día, ¿no? de marginalidad, pobreza y los políticos dando vuelta en círculo sin saber cómo salir de todo esto. Así que bueno, nosotros el viernes pasado hicimos una primera charla que tuvo que ver con la explicación del modelo de lo que es el Estado empresario. Estuvimos bastante rato, bueno, yo quizás lo hice un poco largo, les pido disculpas si fue así, y después no pudimos abarcar mucho lo que es el debate sobre esa temática. Así que no sé si alguno de los presentes que haya estado el viernes quiere aportar algún comentario o cuestión sobre Estado empresario, quizás también como para contarle un poco a Antonio que no estuvo, y ya después sí pasar a la charla que nos convoca hoy, que nos compete hoy, que es la de democracia participativa, que es otra de las patas de nuestro proyecto. No sé si quizás Ile, que está, o Juan Cruz, Brenda, bueno, Mariano no tiene micrófono, quieren contar un poco lo que hablamos la vez pasada, introducir a los compañeros y ya después damos paso a lo que nos compete ahora. Ah, bueno, están todos mudos, porque ahora que lo pienso, Juan Cruz tampoco tiene micrófono. Así que, bueno. No, nada, Sí, Brendi, decí. Yo quería comentar más bien una duda del viernes mientras te escuchaba. No sé si ahora o después. Sí, dale. ¿Te escuchás? Ah. No, me acuerdo que me preguntaba acerca de qué hacer frente a la competitividad económica o cómo se la manejaría. Porque, bueno, me acuerdo que comentabas que no se trataría de ser estatistas ni defender el libre mercado y que empresas extranjeras pueden continuar en nuestro país con ciertos requisitos. Y bueno, me preguntaba qué se haría frente a la competitividad que seguiría existiendo y que influencia negativamente a nuestra industria. Sí, totalmente. Bueno, con respecto al tema de los servicios estratégicos, si la empresa, en general las empresas eran estatales y en los 90 fueron vendidas a precio vil a empresas multinacionales, que son las problemáticas, las multinacionales. Esas, lo que es las vamos a volver al Estado, o sea, las vamos a estatizar nuevamente al 100%, como debe ser. Así que con esas empresas directamente no vamos a contar. Y bueno, les pagaremos lo que le tengamos que pagar en el caso de que sea necesario. Hay que ver cómo se estableció la negociación en cada caso. Si no corresponde pagarles nada, no se le pagará nada. Se hará por decreto presidencial, así como se hizo la reforma del Estado. Luego, con respecto a las empresas que producen bienes y servicios que sí, digamos, que no son estratégicos y como vos decís, afectan a nuestra industria nacional, lo que pensamos son dos cuestiones. Por un lado, aplicar aranceles de importación fuertes a los productos que nosotros queremos que se fabriquen acá, para reservarle el mercado a la pyme. Nosotros tenemos una cuenta en una cátedra que se llama Productividad y Carga Social, que tocamos el tema de economía de equivalencias, donde sacamos justamente la cuenta en función de la cantidad de desocupados que tenemos nosotros, de los aranceles de importación que le tenemos que poner. Esto significa un impuesto, ¿no?, que se le pone al producto, y si es necesario se bloquea directamente la importación. Por ejemplo, como puede ser el caso de los zapatos, que es algo que se trae mucho de Brasil y que se puede fabricar tranquilamente acá en talleres o fábricas pequeñas, o se le aplica un arancel de importación o directamente se bloquea, se va a tener que evaluar la decisión en el momento que estemos llevándolo a cabo, según las posibilidades que tengamos de producirlo acá para no dejar vacío el mercado y según las posibilidades que tenga también la pyme de encarar esa tarea, si tiene la maquinaria, las instalaciones y demás. Así que en principio va a ser eso, o arancel de importación, que va a ser un mínimo de un 30%, o el bloqueo mismo de esa importación
para privilegiar a la industria nacional. Después pasa en casos como, por ejemplo, el que planteamos nosotros en la ELMA 21, que nosotros planteamos los supermercados estatales de la ELMA para hacernos cargo de la comercialización. En ese caso tenemos competencia extranjera, como puede ser BEA, Carrefour, Walmart, etcétera, que son empresas multinacionales que son justamente lo que nosotros queremos sustituir, porque el problema no es tanto la empresa privada nacional. De hecho, esa a la que produce la queremos incentivar, a la que importa no, los importadores no. El problema son las multinacionales porque se llevan la ganancia para afuera, en general contratan muy poco personal porque están en un nivel de tecnificación muy importante, entonces utilizan maquinarias que hace que contraten un nivel muy, muy mínimo de obreros. Entonces, lo que tenemos que hacer en esos casos, por ejemplo, el de la comercialización en los supermercados, es aplicar una política que ellos también aplican, que ellos le dicen dumping, ¿no? El capitalismo le llama dumping. Es cuando una empresa multinacional viene y copa un mercado, porque como tiene factor de escala, es una empresa grande, puede bajar el precio muchísimo, hace quebrar a todas las empresas chicas y se queda con ese mercado. Lo nuestro quizás no va a ser así porque nosotros no vamos a hacer quebrar a Carrefour, pero sí vamos a ofrecer los productos, al no tener que nosotros perseguir el lucro y la ganancia, que ellos sí, en un primer momento podemos estar comercializando, evitando ese 33% de ganancia que sabemos por la ley del tercio que todo producto tiene. La ley del tercio también es una cátedra que nosotros damos, que también si la quieren ver, organicemos para hacerla, donde sabemos que cada producto que se vende tiene un 33% de costo, donde ahí incluye salarios, no sé, el alquiler del lugar si es alquilado, la luz, los insumos, el mantenimiento de las máquinas, un 33% de impuestos y un 33% de ganancia. Como mínimo para establecer un negocio en la Argentina y en cualquier lugar, siempre sabemos que esa es la ley no escrita del capitalismo. Entonces, como el Estado no persigue la ganancia, sino el bien social, nosotros eliminando ese 33% de ganancia, al 33% que tenemos de costo, o sea, pagando todos los salarios y cubriendo todos los costos que tenemos, directamente sobre eso aplicamos los impuestos, que es un 33%, y nos da en una cuenta, que ahora no tengo quizás para graficarlo, pero otro día se los paso, nos da que nosotros podemos reducir el valor, el precio, perdón, porque el valor es el trabajo, el precio que tienen las mercancías hasta un 50% menos de lo que lo está vendiendo, por ejemplo, Carrefour, o BEA o Walmart. Y seguramente muchísimo más, porque Carrefour tiene un margen de ganancia muchísimo mayor al 33%. Entonces, nuestra manera de competir y de agarrar ese mercado es justamente bajando los precios y evitando obtener esa ganancia por un tiempo prudencial para poder reservarnos ese mercado nosotros. Va a haber gente que va a querer seguir queriendo comprar cosas importadas o que va a querer seguir yendo a Carrefour probablemente. Gente quizás que tiene un poder adquisitivo elevado y le gustan, no sé, los fideos Don Vicente o cualquier elemento así. Bueno, en ese caso esa gente lo puede seguir haciendo. Lo que nosotros vamos a garantizar es que la gente que quiere comprar más barato, que es la mayoría de la gente del pueblo, pueda tener esos alimentos, esos productos de industria nacional, por ejemplo, de ropa, línea blanca, química, alimentos, a un 50% menos de lo que lo está comprando hoy en día en un chino o en un supermercado de la multinacional. Entonces, así nosotros nos reservamos ese mercado. Después, como para repasar, en el caso de productos directamente de industria nacional, como puede ser todo lo que es línea blanca, ropa, química y demás, para favorecer a la pyme, lo que vamos a aplicar son aranceles de importación o bloqueo directo de la importación, según sea pertinente en el caso. Y en el caso de servicios estratégicos, como pueden ser lo que nombrábamos la última vez en la charla, servicios públicos como telecomunicaciones, luz, gas, acero, industria naval, astilleros, fabricaciones militares, todo eso 100% estatal, mandando a mudar a la empresa directamente, o sea, sacándola directamente de juego. Así que esa sería la manera que tenemos nosotros planteada como para poder resolver esa problemática que vos planteabas, Brenda, que realmente hoy en día, por ejemplo, si un empresario se quiere poner a producir, es lo primero que le pasa, ¿no? Que de China o de los países asiáticos donde no tienen ni loco las leyes laborales que tenemos nosotros, producen con mano de obra prácticamente esclava y te venden productos baratísimos, también de muy mala calidad, ¿no?
entonces no se puede competir. Bueno, entonces tenemos para proteger la industria nacional estas 3 herramientas que acabo de comentar, que, bueno, son fundamentales que las llevemos adelante, porque si no se vuelve imposible competir contra las multinacionales. Y por eso nosotros planteamos que frente a las multinacionales, que son corporaciones y monstruos, lo único que le puede hacer frente verdaderamente para conducir el proceso económico son las sociedades y corporaciones del Estado. La pyme acompaña, la pyme se hace cargo de lo que no es estratégico, y los emprendimientos o, bueno, microemprendimientos, cooperativas que puede haber por ahí, si son productivas y con el impulso del Estado pueden funcionar, también, pero toman como el lugar de la pyme. La pyme sola o el microemprendimiento no le puede hacer frente a la multinacional. Solamente el Estado tiene ese factor de escala, porque es el Estado el que tiene los recursos posibles para hacerlo. Pero bueno, nosotros lo planteamos, como decíamos, en los sectores estratégicos. Ahora, ¿qué pasa? Si la pyme no se va a poner a producir, o si la pyme no cumple con lo que tiene que hacer, también vamos a tener que hacernos cargos del Estado empresario. No estamos negados a esa posibilidad. Pero bueno, en principio, lo que funcionó en su momento, no sé, en la época del peronismo, cuando hubo pleno empleo, fue que la pyme realmente cumplió su rol y fue productiva, contrató el 70% del trabajo en blanco, lo daba la pyme, y se hizo cargo de eso. Si se replica eso, genial, y si no, se va a tener que hacer cargo el Estado. Lo que pasa que en el modelo ruso lo que se sabe, digamos, es que se volvió un poco burocrático, y el tema de que todo el tiempo el comisario político tenía que autorizar la producción de bienes que no eran tan centrales quizás como puede ser el acero o la producción de buques, la minería, y esas cosas sí o sí las tenemos que tener en manos del Estado. Ahora la producción quizás de ropa o de caramelos, encendedores, demás, eso quizás no es tan importante para nosotros, más que esté en el mercado y que genere los puestos de trabajo. Por eso sí lo podemos dejar librado a los privados. Así que bueno, no sé si respondí la pregunta, Brendis. Sí, gracias, Lu. Perfecto. Bueno, ya en un ratito se va a conectar Nico seguro, porque ya son las 7, así que ahora sí. Bueno, Antonio, ya más o menos te contamos lo que es Social 21, Lucho también estuvo la vez pasada, así que creo que llegó a escuchar algo también. Ahora entonces el tema que nos tocaba hoy era justamente democracia participativa, que es otra de las patas de nuestro proyecto de liberación nacional. ¿Por qué nosotros hablamos de la democracia participativa? Porque entendemos que la democracia representativa, tal cual está hoy, está agotada. Es un modelo que si bien uno puede votar, votamos cada 2 años de hecho, todo el tiempo nos estamos encontrando ante una situación donde los políticos, una vez que asumen, si quieren pueden traicionar por completo su mandato, es decir que van a hacer una cosa y hacer lo contrario, y que el pueblo queda atrapado sin ninguna otra manera que no sé, como en el caso cuando gobernaba Macri, salir a tirarle piedra, 14 toneladas de piedra, porque realmente prometen, por ejemplo, la revolución de la alegría y pobreza cero, y cuando acceden al gobierno hacen lo contrario. Entonces entendemos que la democracia representativa, que es justamente que el pueblo gobierne y delibere a través de sus representantes, es insuficiente, y tomando de lo que es la revolución bolivariana que se hizo en Venezuela, sobre todo, bueno, en la época de Chávez, fue muy importante el desarrollo que se hizo de la democracia participativa, ya que allá lo que hacían son las misiones, o sea, como acá le decimos programa, bueno, vieron que salen los distintos programas sociales y tienen un objetivo, contratan personal para eso, bueno, en Venezuela le llamaban misiones, y realmente el desarrollo de las misiones, por ejemplo, el caso más paradigmático es el caso de las misiones en la vivienda. Ellos aplicaron la democracia participativa en el sentido de que hacían que los presupuestos se discutan en asambleas barriales, y que la misma gente del barrio fuera la que decidiera cómo aplicar ese presupuesto, cómo definir la contratación del personal, porque en general eran los mismos vecinos los que se podían hacer cargo, y haciendo justamente un control de esa gestión a través de esas asambleas, dio excelentes resultados, se construyeron muchísimas viviendas, y de hecho lo que contaban los compañeros, porque nuestros compañeros estuvieron en Venezuela, estuvo Martina Yerbe con el ingeniero Ángel Cadelli, David Cardante también, y otro compañero se llama Claudio Palma, que ahora creo que
no está participando hace unos años, pero bueno, estuvo en ese momento. Ellos fueron, hicieron la misión Tehuelche, donde, bueno, fueron a Venezuela justamente y propusieron la creación de un motor, el motor 8 estrellas para Venezuela, para incentivar la industria automotriz a través de las carreras de auto. Y bueno, tuvieron toda una experiencia muy buena allá en Venezuela, la conocieron en profundidad, se pusieron en contacto con una gobernadora que se llama Erika Cojedes, y luego incluso nuestras compañeras, las mujeres de Social 21, con Ágata, Rom y todas ellas, crearon un plan alimentario para Venezuela, porque ellos tienen un problema en Venezuela que creo que todavía al día de hoy lo siguen sin resolver, que es que importan el 70% de lo que consumen. No tienen una tradición industrial como tenemos acá en Argentina, y entonces están, digamos, en problema porque dependen muchas veces de importación de Estados Unidos o de países aliados a ellos, que los bloquean, les generan esta guerra económica donde los venezolanos no sé, de golpe tienen desabastecimiento de papel higiénico, de remedios, y eso genera mucho malestar en el pueblo venezolano, y de hecho, bueno, lo vivimos acá, que vienen muchos venezolanos para acá porque se quejan de la mala calidad de vida. Entonces, bueno, lo que se propusieron las compañeras justamente es darle una solución a través de la creación de este plan alimentario para que en Venezuela se puedan producir determinada cantidad de alimentos, y está genial. Después, si quieren, los compañeros que son de Social 21, pregúntenle a Ágata o a Romy cómo fue Hola Lili, cómo fue la construcción de ese plan programático, porque son horas y horas de trabajo muy interesante. Bueno, perdón, a lo que iba igual era con respecto a la democracia participativa. Nos contaban los compañeros que lo que pasaba es que una vez que se aplicó la democracia participativa y en estas asambleas se empezó a definir la política, o sea, bueno, por ejemplo, la vivienda, cuántas viviendas hay que construir, cuánto presupuesto se necesita, cuánta gente se va a contratar, dónde se compran los materiales, y al mes siguiente se va haciendo la evaluación, y dio tan buenos resultados que después la gente no quería ir a votar a los alcaldes, a los políticos, porque claro, veían que tenía mucha más efectividad esta construcción que se hacía, donde quizás los militantes de la Revolución Bolivariana y los propios vecinos eran mucho más efectivos que el alcalde, que quizás ni siquiera participaba de esa construcción. Y también ayudaba un poco a que se tengan que poner las pilas, porque a veces lo que pasa con personajes, digamos, con compañeros como Chávez, que es, como dirían los de la psicología política, son outsiders, o sea, no son gente de la política profesional, es un milico que es de golpe por un hecho, como es el intento de golpe de Estado, se hace famoso en todo el país y la gente lo aclama y después adquiere el poder democráticamente. No es un tipo de tradición o de carrera política. Entonces, quizás lo que son los gobernadores, los intendentes, que ahí se llaman alcaldes, no son todos chavistas y formados en la doctrina revolucionaria de Chávez. Muchos chanta, como hay acá. Entonces esa gente o no labura bien o le hace la contra. Entonces con esta democracia participativa lo que hacía es participar al pueblo mismo de manera directa y real, y los exponía justamente en esas miserias, pero también hacía que avancen las políticas que tienen que avanzar. Porque también sabemos, nosotros incluso en nuestro plan de vivienda de Social 21, mostramos cómo cuando las pocas cosas que se hicieron, que fue justamente en el gobierno de Cristina, que se construyeron más o menos 290.000 casas, la ejecución dependía mucho de los gobernadores. Y por ejemplo en Neuquén se habían construido el 90% de las casas que se mandaron a construir, y después tenías el caso de Capital, de Macri, que no hacía nada. Entonces no puede depender sí o sí de esta gente que está en la política, porque acá en Argentina, por lo menos, como sabemos, la gran mayoría son gente poco fiable. Así que bueno, tomando esa experiencia, entendemos que es necesario pasar a la democracia participativa. Yo preparé también, como hice la vez pasada, de la letra que armaron los compañeros, les preparé un PowerPoint medio embole, pero bueno, se los paso a presentar, así vemos las distintas líneas que tiene este texto, y después lo debatimos en conjunto entre todos. Espérenme que presento en la pantalla. Ahí. Ustedes díganme si se ve alguno que tenga micrófono, porque sí, se ve. Ya no veo. Ah, joya. Bueno, democracia participativa, ahí yo puse una frase de Perón que me parece que tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar hoy, que es: la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. A nosotros los peronistas
nos acusan muchas veces de populistas, antidemocráticos, de caudillistas y etcétera. Pero bueno, la realidad es que la democracia ultrarrepublicana, representativa y todo perfecto, si no responde al interés del pueblo, como pasa hoy, que la semana pasada se festejó el Día de la Democracia, en realidad tampoco es democracia, porque no es un gobierno del pueblo si hay 40% de niños pobres. No es un gobierno del pueblo si no hay trabajo, si la escuela funciona mal. Entonces no es solamente el tema de que la democracia republicana y sus instituciones estén funcionando, sino que se defienda el interés del pueblo. Por eso la necesidad de la democracia participativa. Así que bueno, en primer lugar, plantea que, digamos, acá en Argentina tenemos una tradición, como decíamos recién, del caudillo o muy presidencialista, porque los caudillos movilizaban a su gente con arengas y asambleas, y desde el principio se dijo, naide es más que naide. Y el caudillo Artigas decía, mi poder cesa en vuestra presencia. San Martín y Rosas eran tan buenos jinetes como sus gauchos, compartían riesgos y habilidades con su gente. Perón e Irigoyen sabían escuchar como nadie, y solo después hablaban. Evita vistió ropas de Dior en Europa, pero murió deslomándose en la Fundación Eva Perón, atendiendo a los pobres. El Che se sumó al trabajo voluntario sudando a codo con el cosechero en la zafra cubana. Lo que es común a todos es su cercanía al pueblo, el contacto directo de la máxima dirigencia con la base. Eso creo que es fundamental, sobre todo para los militantes de Social 21, que lo tengamos siempre presente, que nosotros, más allá de que nos formemos como cuadros políticos, que nos metamos en el tema programático, que interpretemos la doctrina, que sepamos reproducirlo, que podamos decirlo bien en las cátedras o con cualquiera, que no perdamos jamás el contacto con la base, que siempre tenemos que estar con el pueblo humilde, trabajador y que sufre, porque es ahí donde está la verdad de los problemas que tiene la patria. Y si nosotros nos aburguesamos, por decirlo de alguna manera, y nos quedamos solamente en nuestra vida individual, y no tenemos ese contacto diario con nuestro pueblo, también perdemos un poco el termómetro y el objetivo de lo que estamos haciendo. Por eso yo creo que es muy importante, esto es una opinión personal mía, el trabajo de base de todos los compañeros, estén donde estén. Nosotros, por ejemplo, acá en el oeste, tenemos el tema del merendero y vamos y siempre estamos ahí con las mamis, con los niños. A ver. Uy, ¿cómo hago? Quiero aceptar a alguien. Uy. Perdón, Nico, hola Nico, ya estábamos con el PowerPoint y como soy medio ignorante, tuve que cerrar todo, perdón, volvemos. Acá. Acá estamos. Bueno, entonces yo creo que esto es algo que les transmito yo a nivel personal a los compañeros, que el trabajo de base es fundamental, que más allá de que nosotros somos pobres también y vivimos las consecuencias de este sistema todos los días porque no llegamos a fin de mes, no tenemos ningún tipo de privilegio ni de lujo porque somos todos gente común, también hoy en día hay gente que está mucho peor que nosotros y siempre es bueno tender una mano y atender a la gente, a los humildes de la patria que están sufriendo y que nos necesitan y que al fin y al cabo es nuestra opción preferencial por los pobres la que nos hace dedicar nuestro tiempo a eso y no a, no sé, estudiar o irnos de joda todo el día. Entonces yo creo que ahora como militantes es fundamental y ni digamos si tenemos poder. Si tenemos poder más que nunca. Un dirigente de un movimiento de liberación nacional no puede ser una persona que viva todo el día en Puerto Madero, se vista con la mejor ropa y tenga un chofer que lo lleve a las reuniones. Tiene que ser una persona que se la juegue, que entre a cualquier barrio, que esté con la gente de igual a igual, porque el que se cree más y deja de ser gente para pasar a ser famoso, se pierde en el rumbo. Así que nosotros creemos fuertemente que es necesario que la máxima dirigencia siempre tenga contacto con la base. Bueno, a ver esto. Dice, no conviene refinar intelectualmente el sentimiento. Mejor es organizarlo y darle lugar a la piel. Acá cuenta una experiencia de lo que es el Foro Naval,
Como ustedes saben algunos y otros no, Social 21 como partido político se constituyó en el año 2017, en noviembre, se tomó la decisión de pasar a la disputa del poder y construir el partido político. Pero antes de eso, nuestros compañeros venían militando hace años. Y una herramienta era justamente el Foro Naval Hipólito Buchard, que se creó, si no me equivoco, en el año 2011. Cuando damos el mapa siempre lo dice al principio. El presidente del Foro Naval Hipólito Buchard, de hecho, es Martín Ayerbe, y ellos, a través del Foro Naval, se hacían las cátedras bárbaras donde daban los distintos temas, como decíamos la ley del tercio, luego sueldo cordero donde se explica la inflación, el plan naval, etcétera, etcétera, donde también se hacía trabajo programático y se construyeron otros foros como el Foro Ferroviario, que después derivó en la Federación Popular Eva Perón, que es la que construyó ELMA 21. Y bueno, en esta experiencia lo que cuenta es que cuando se le presenta por primera vez, que fue en el año 2012, a Cristina el plan naval, la Cancillería corrigió la letra del Foro Naval y una vez que la corrige, dice, bueno, tendrían, como para nosotros presentarlo, darle estado parlamentario, deberían corregir estas cuestiones, y la Cancillería se ofrece a ir a los galpones de Aedo del Michifús. Para quienes no lo conocen, es un compañero nuestro, Ariel Burgos, Michi, que justamente vive ahí en Aedo, hicimos varias reuniones ahí. Y bueno, lo que comenta justamente que ellos declinan la oferta y lo que dicen es, solicitan ser invitados al Palacio San Martín para asistir con todos los negros, con Martín, Cadel y toda la gente de en ese momento del Foro Naval, y que nunca más les hablaron. Y bueno, dice, inocentemente transgredimos el orden establecido. El rico puede visitar la casa del pobre, invadírsela si se resiste, pero nunca abre las puertas de su intimidad. Por eso mismo, dar participación directa y ejecutiva a la masa de pobres en temas como trabajo, vivienda, justicia, educación, salud, es transformar el orden actual. Es buscar un equilibrio entre las causas y quienes sufren sus efectos. Una cosa que nosotros muchas veces hablamos, que ahora ya se definió, porque se trató la ley el año pasado, era el tema de la despenalización del aborto, que genera mucha división y controversia en la sociedad, y que en mismo Social 21 tenemos compañeros que están a favor y compañeros que estaban en contra. Bueno, ahora ya es una ley, pero en su momento nosotros cuando nos preguntaban qué respuesta dábamos o qué nos parecía más conveniente, justamente poder hacerlo, que se debata en el seno del pueblo, haciendo un plebiscito o referéndum, es decir, llamando a la participación popular para que todo el pueblo pueda decidir sobre esta temática. Y acá justamente dice, bueno, no habla del aborto, ¿no? Yo puse este tema porque fue un tema muy crispado estos últimos años, pero temas como trabajo, vivienda, justicia y educación, darle participación directa y ejecutiva. Esto quiere decir, no solo debatirlo por sí o por no, como hicieron en Venezuela con la vivienda, ejecutiva, es decir, darle la ejecución de ese plan, es realmente transformar el orden actual. Después dice, la democracia participativa es la voz de los que no tienen voz, el pueblo real sin filtro. Esto es una realidad muy concreta porque los pobres no tienen voz en la Argentina, y si tienen voz es a través quizás de ídolos deportivos, musicales, etcétera. En la política no tienen una representación. Incluso quienes dicen defender a los pobres y tienen discursos, como podríamos decir, pobristas o de administración de la pobreza, que son más que nada la gente de los movimientos sociales, sí tienen a gente humilde y pobre en sus filas, el 99% cobrando algún tipo de prestación, algún programa social, pero quienes dirigen y cortan el bacalao ahí siguen siendo los ricos, ¿sí? Y siguen defendiendo aparte políticas de hacer parches o paliativos en vez de transformación real. Entonces siguen manteniendo al pobre en su condición de pobre. Lo único que dicen es, bueno, capaz que te pongo un cupo de pobres para el Congreso, te doy un sindicato si sos cartonero. Nosotros no queremos sindicatos para cartoneros, queremos que no haya cartoneros, porque la verdad que estar tirando de un carro, ni siquiera, bueno, ahora ni siquiera caballos, ¿no? Porque justamente se está tratando de cuidar al caballo, y al argentino y al pobre no se lo cuida, que lo tire del carro el pobre tipo de 30, 35 años arruinándose la espalda, que tiene que pasarse 24 horas en Capital, buscando en la basura de lo que le sobró a otro para poder llevar nada, porque encima no te alcanza para nada. Y después encima, si se falopea o está borracho por la vida de mierda que tiene, lo critican y le dicen que es un negro de mierda. Bueno, entonces nosotros acá lo que plantea justamente es,
que en la democracia representativa el pueblo gobierna y delibera a través de sus representantes. Sin embargo, los representantes han hecho del engaño, la traición y el enriquecimiento ilícito su práctica habitual. Por lo tanto, aunque lleguen unos cuantos patriotas honestos a legislaturas y ejecutivos, hará falta más fuerza que esa para revertir décadas de prácticas de los políticos profesionales. Esa fuerza es la movilización institucional, debate en la calle, asamblea en la plaza. Ahí, bueno, justamente un ejemplo de esto podría ser, y un ejemplo real y concreto que sucedió, fue lo que contábamos de Venezuela, donde en las misiones de vivienda se debatieron y se ejecutaron a través de la democracia participativa en los pueblos de Venezuela con asamblea en la calle y ejecución e informe público de gestión. Nosotros, digamos, los elementos que más reivindicamos de la democracia participativa, que ahora en el PowerPoint se va a ir hablando también, son lo que es el plebiscito y el referéndum como herramientas de apertura del debate con toda la población, es decir, temas que puedan ser candentes o que tengan mucha división en la sociedad, que se pueda llamar a la sociedad a votarlos. Después también el tema de los informes públicos de gestión, que significa que las empresas estatales hagan un informe público de su gestión, es decir, qué presupuesto tenían asignado, en qué lo gastaron, cuánta gente tienen contratada, qué hicieron, y además que esas empresas del Estado, los directivos de esas empresas puedan ser elegidos. Entonces, por ejemplo, si vemos que, no sé, el astillero Río Santiago, el presidente astillero Río Santiago, como es ahora, ¿no? Guaseisco, no entrega los buques a Venezuela, no manda a construir no consigue más contratos para astillero, le da retiro voluntario a los trabajadores, no repara las grúas y no hace nada por el astillero, en el informe público de gestión, que tiene que ser obligatorio todos los años, bueno, listo, ya sabemos que ese tipo no lo votamos más, porque es un chanta, porque no hace nada. Entonces, bueno, también sirve para poder, digamos, ejercerle una presión popular a quienes están a cargo de las empresas del Estado. Y bueno, después, como decíamos, debate en la calle, asamblea en la plaza, incentivar desde el gobierno popular y revolucionario a la democracia participativa, como hacemos nosotros en las cátedras bárbaras. Nosotros hoy en día no podemos tomar todas estas decisiones porque no tenemos poder, pero sí podemos tomar decisión en nuestro movimiento de aplicar la democracia participativa. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando nosotros vamos a la casa de un compañero o hacemos, no sé, por ejemplo acá, en virtual, exponemos un tema, después de que la persona termina de hablar y exponerlo, abrimos el debate en democracia participativa para que todo el mundo hable y tiene el derecho y la obligación de participar. Y de hecho, a veces, no sé si alguno fue a alguna cátedra bárbara, pero se ponía, te empiezan a mirar, no, tenés que hablar, pero es bueno porque la gente, lamentablemente, se perdió esa costumbre de la asamblea y el debate. Entonces, incluso mucha gente no sabe cómo manejar sus emociones y se termina peleando con el otro por algo en vez de dialogarlo. Entonces, forzar y generar ese debate en democracia participativa, en asamblea, es hacer crecer políticamente a nuestro pueblo y es muy necesario. Nosotros lo incentivamos todo el tiempo y por eso siempre hacemos las cátedras y nos quedamos capaz hasta la 1 de la mañana, hasta que no termine de hablar el último y hasta que no se termine de agotar el tema, seguimos y seguimos para que, bueno, entendemos que es muy importante eso, el fortalecimiento y el crecimiento de esas herramientas. Uy, creo que se me pasó uno, ¿no? La democracia participativa no es infalible, pero es justa y mejora con el tiempo. ¿Qué quiere decir que no es infalible? Y que puede ser, como sabemos, no sé, en 2015, ¿cuánto fue? El 51% en el balotaje votó a Macri. O sea que evidentemente no significa que siempre van a votar bien, el pueblo siempre tiene absolutamente la razón y no, puede ser que también pasen este tipo de cosas porque están acostumbrados los ciudadanos de nuestro país a que las cosas funcionen re mal y a no tener compromiso político y a que valga todo lo mismo. Entonces no es infalible, pero es justa porque si hay una decisión que es importante y que va a afectar a todos, es justo que todos puedan decidir y no que decida en un recinto de 200 personas como mucho y después los platos rotos lo paguen todos. Y además mejora con el tiempo, porque es un ejercicio, como en las cátedras bárbaras, el debate, que mejora con el tiempo. Dice, los sujetos colectivos necesitan de un tiempo de aprendizaje para ser eficientes. Y habrá el que no aprenda nunca, que acá él dice el burro colectivo. Habrá gente que sí, que siempre va a estar en contra de la redistribución de la riqueza, que siempre va a estar en contra de que el pobre viva mejor. Sí, en la Argentina está demostrado que es así porque
mucha gente ha apoyado iniciativas de gobiernos antidemocráticos, antipopulares, dictaduras, pero siendo muchos, siempre hay esperanzas de encontrar un inteligente barra patriota que lo lleve por el buen camino. Ningún protagonismo, ni colectivo ni individual, es independiente del sistema de referencia que lo rodea. Por eso debemos convocar al pueblo a los temas nombrados y más a través de consulta popular, referéndum, que se volverá un derecho más y no un bien a arrebatar por un tipo como Macri. Con la democracia participativa se les acaba el curro a los políticos, porque si nosotros hacemos el ejercicio de que en los temas fundamentales se va a abrir una consulta popular, un referéndum, y lo tomamos y se toma como un derecho, como es por ejemplo la educación pública, que es algo prácticamente intocable en nuestro país, ni siquiera Macri lo pudo revertir, ya el político cuando quiera aplicar, no sé, una negociación con el Fondo Monetario que es perjudicial o cualquier otro tipo de medida que nos perjudica, ya va a tener que llamar a consulta popular porque va a ser una costumbre y un derecho que el pueblo va a pedir. Va a decir, bueno, ¿y por qué? No, lo queremos decidir todos, como veníamos haciendo anteriormente con el otro gobierno, que cuando tenía que hacer algo importante nos llamaba a debatir. Si es de esa manera, realmente se le acaba el curro a los políticos, porque incluso, aunque el pueblo, aunque haya sectores que quieran votar en contra de las iniciativas populares, va a depender de la militancia en la calle de esas ideas. Va a depender de los que militen por una y por otra idea, quién se recorra más las casas, quién volantee más las plazas. Entonces realmente ahí sí va a ser participativa la democracia. Luego tenemos el informe público de gestión. La democracia participativa es un invento autóctono de la patria grande. Nació en Venezuela con Chávez y sus misiones protagonizadas por el mismo pueblo. Imaginemos un ferrocarril andino 100% estatal. Acá hago un paréntesis, el ferrocarril andino es una de las líneas que nosotros planteamos construir en el proyecto de ley ELMA del siglo XXI, que va desde Tierra del Fuego hasta Jujuy. Es la obra más importante de ese proyecto de ley. Tiene como intención conectar a las provincias cordilleranas, darles trabajo, incluso que pueda seguir su curso y llegar hasta Venezuela para conectar también a la patria grande. Bueno, y es una obra que tenemos pensada hacer, que hoy en día no existe, pero nos llamamos a la imaginación diciendo, si existiera este ferrocarril andino 100% estatal, que vote autoridades nacionales para integrarse al sistema del país, provinciales para el mantenimiento del material rodante y municipales para los jefes de estación. Para poder elegir a estas autoridades, el pueblo contará con el informe público de gestión anual para evaluar por resultado. ¿Cuánto gastó? ¿En qué? ¿Y qué más piensa hacer? Eso es lo que yo comentaba hace un ratito, justamente que con el informe público de gestión nosotros podemos evaluar por resultado a los directivos de las empresas y elegirlos en función de la gestión real, de las cosas que hace y no de los eslogan o lo que promete. Entonces el informe público de gestión nos sirve no solamente para presionar al que está en el cargo en que haga lo que tenga que hacer, porque aparte ese informe público de gestión hay que pasarlo por la televisión, en conferencia de prensa, sino también para la elección posterior. Así que bueno, es una herramienta muy importante de la democracia participativa. Y además que corresponde, ¿no? El informe público de gestión, más allá de que estés a favor o en contra de la democracia participativa, es algo correcto porque todos los argentinos tenemos que saber en qué se gasta la plata del Estado. La democracia participativa ataca el orden feudal de las provincias. En las provincias... Ah, ya, se me salió. ¿Qué será? Porque no lo tengo gratis. Bueno, igual acá se ve. A ver si me deja aumentarlo. Perdón, a ver si me deja ponerlo de vuelta. No, me tiró una carita ahí. Debe ser porque tenés que pagar. Bueno, no importa, acá se ve. ¿Se ve bien? Sí. Sí. Zafa, bueno. Dice justamente en las provincias, y acá no nos queremos hacer los porteños, en todas las provincias, en Buenos Aires también. Abundan los alcahuetes a sueldo y mueren o están presos los militantes populares. Pone ejemplo Carlos Fuentealba, Maxi Costec y Darío Santillán. También ponía como ejemplo a Milagro Sala. Que bueno, justo no está Maxi, que es jujeña, podría darnos su testimonio, porque nosotros tenemos una compañera que es jujeña que no la quiere para nada Milagro, pero bueno, de todas maneras, más allá de que la quieras o no, la causa que tiene es malísima, no tiene ningún sentido que esté presa hace tantos años por una causa tan irrelevante. Entonces dice, cuando el Estado empresario que acumule ordenadamente lo que es de todos, sometido a voto municipal, provincial y local, la cosa cambia. Porque planteaba en el texto el ejemplo de Milagro Sala de que si ella hubiera sido
una funcionaria pública, si ella hubiera tenido la posibilidad de estar dirigiendo ese plan de viviendas a través del Estado, sería otra cosa tener que meterla presa. Y lo mismo con Carlos Fuentealba, Costec y Santillán, digamos, nosotros a través de darle el poder al pueblo en la función ejecutiva, a través de asamblea, a través de referéndum, consulta popular, le bajamos el nivel de impunidad que tienen los caudillos, bueno, caudillos mal dicho, digamos, este poder feudal, entre comillas, que tienen los gobernadores, intendentes y demás. Pensémoslo en cualquier municipio que vive cada uno de nosotros. Si en Merlo, por ejemplo, o en Moreno, se llevara adelante una política de este tipo, los intendentes que no hacen nada quedan expuestos enseguida, porque la gente tiene muchísimas más ganas de que se arreglen las calles, de que se construya lo que tiene que pasar, y si le viene el presupuesto y lo puede hacer, queda en evidencia que hay una falta de voluntad política completa. Así que bueno, altera claramente el orden de las cosas y pone en evidencia a esta gente, a estos alcahuetes que tenemos en todos lados. Después dice, si se vota legislativo y ejecutivo, ¿por qué no judicial? Bueno, esto es algo que de lo que se habla bastante en general, más que nada en la gente que proviene del kirchnerismo, el tema de la justicia. Bueno, quizás ahí se habla más que nada porque hay muchos políticos con problemas de causas y demás, pero es real que la justicia es una institución que está manejada por gente nefasta. La familia judicial, como la sociedad rural y las cámaras importadoras, representan a los ricos. Defienden sus propiedades, su buen nombre y persiguen a los pobres, los juzga y los condena. Las cárceles están repletas de negros de mierda como nosotros y no encontrás ni de casualidad a un blanco con plata. Por eso necesitamos reformar y transformar por completo la justicia argentina y someterla a la democracia participativa. Acá, por ejemplo, se está implementando una modalidad que los norteamericanos usan hace muchos años, que es la justicia por jurado. Que bueno, justamente lo que hace es sortean a gente, que en general son gente que tiene trabajo en blanco, y ponen un jurado de una cierta cantidad de personas, y son ellos finalmente los que pueden tomar el veredicto. Nosotros también, como parte de la democracia participativa, planteamos que justamente los jueces se puedan elegir, porque tienen que ser cargos vitalicios de familias que se vienen pasando de generación en generación el poder de decidir por todos y que además están recontra mil entongados. Por ejemplo, hay un caso de un juez que hace unos meses, en el mes, si no me equivoco, de agosto, pasó que había un control policial en la provincia de Misiones, así como siempre, el control policial normal, y paró un camión que llevaba una carga de soja. Y el conductor del camión se negó, porque sabía, evidentemente su jefe le había dicho, se negó a mostrar la carga, no quería saber nada además, y la policía entonces lo estaba intimidando justamente a que lo haga. El tipo llamó a su patrón y en menos de 20 minutos se hizo presente un juez, que lamento ahora no acordarme el nombre, después se los busco, se hizo presente el juez que lo que hizo, le dijo a los policías que no podían hacer eso, los acusó de que estaban obviamente pidiendo una coima, cosa que encima en Argentina es bastante común, y los policías terminaron con una causa de justamente que estaban queriendo coimear a este camionero. Y lo que sabemos nosotros, que nos comentó nuestro compañero Pablo Casals, que hizo hace poco un estudio programático de toda la provincia de Buenos Aires, es que los oligarcas hoy en día, como yo creo que lo comenté la vez pasada también, están sacando prácticamente el 60% de la producción sojera por Paraguay. Entonces lo que estaba haciendo ese camión justamente es llevar una carga completamente desregulada y por eso no quería mostrar a la policía. Y miren cómo los jueces están comprometidos con esa gente, hay todo un acuerdo en esos sectores de poder, que el tipo se hizo presente, o sea, no, ni siquiera es que llamó por teléfono, se hizo presente en el lugar. Está la noticia en internet, es una locura, pero sucedió. Entonces, la justicia también tenemos que someterla a la democracia participativa. Y, a ver, acá tenemos, la democracia participativa permite a la voluntad popular votar cosas, proyectos, políticas, que destruyen la libertad de maniobra y la impunidad del representante que quiera traicionarla. El político puede darse vuelta como una media, pero si las medidas son refrendadas mediante plebiscitos y cuentan con el apoyo de un amplio sector del pueblo que se gastó en ir a votar afirmativamente, la traición costará más. Es decir, si, por ejemplo, alguna medida que nosotros queramos implementar, nosotros la sometemos a una consulta popular,
como puede ser la ejecución del plan de viviendas, la ejecución del plan de salud o cualquier otra medida que nosotros queramos implementar, que puede ser, incluso sería bueno que sea una medida polémica como para, bueno, tener el apoyo popular. Si después viene otro gobierno y la quiere sacar, no se va solamente a meter con nuestro partido político o con nuestros referentes, nuestros compañeros, sino con toda la gente que fue y votó afirmativamente. Ya no le está faltando, digamos, el respeto a un partido político, sino a todo un grupo de gente. Entonces, y lo mismo al revés, si se quiere avanzar con medidas que son justamente de ajuste y demás, y tiene que consultarlo con todo el pueblo, bueno, ya va a ser diferente, porque uno puede votar a Macri y todo, pero después no está a favor de que le recorten a los jubilados. Eso no es así, se vio. Entonces, lo que hace justamente es que al votar contenidos directamente, el pueblo sí delibera y gobierna más allá de sus representantes y pone blanco sobre negro. Y nos evita, sobre todo, el panquequismo que en política es tan común, ¿no? Decir, no, sí, vengo por esto y después hacer lo contrario, que es, por ejemplo, lo que hizo Menem. El informe público se vuelve una auditoría general. Una vez implementada la democracia participativa, los funcionarios en cadena nacional luego tendrán que ser votados para ocupar sus cargos, darán informes públicos de gestión de las empresas estatales. Y esto puede pasar tranquilamente a las empresas privadas. Es decir, una vez que nosotros demostramos, no sé, en el primer año, que esto es eficiente, que, bueno, mirá qué bueno, porque ahora las empresas del Estado funcionan porque uno puede ver en qué gastan la guita y todo, bueno, a los privados también. ¿Por qué nosotros podemos ver del Estado y de los privados no? Si los privados operan y se llevan las ganancias, fruto de nuestro sueldo, de todos los argentinos. También queremos ver sus libros, que es lo que menos quieren los empresarios en el mundo, que abrir los libros de cuenta es lo que más loco los vuelve. Así que, bueno, este es la última diapositiva. Este creo que o no es tan largo o yo no hablé tanto, pero... A ver, voy a dejar de compartir y vuelvo acá. Pero bueno, ahora sí, una vez hecha la exposición, si no, muchos no tienen micrófono, pero hablen por ahí, por el chat. Así vamos debatiendo entre todos esta temática de la democracia participativa. Y Lili, por ejemplo, que estuvo la vez pasada, si querés comentar algo de la última vez de Estado Empresario, también, no hay ningún problema. Bueno, ahí les leo lo que puso Juan Cruz, que puso: yo pensaba en el voto de los funcionarios de las empresas estatales como Elma, que más allá de que presenten los informes públicos anuales, pueden estar recontra escrachados por medios, etcétera. Es interesante, pero se contempla la baja predisposición de la gente para inmiscuirse en cuestiones colectivas. Entre militantes es normal la participación, pero hay grandes porcentajes de personas a las que no les interesa participar activamente. Eso dice Mariano y Juan Cruz, que continúa con lo que estaba diciendo, pero me acuerdo que el voto de estos era por los que están inscriptos en el padrón. Va por ese lado. Pero no entendí bien lo que decías, Juan Cruz, o sea, eso, digamos, o sea, si está bien someter al debate con toda la gente cosas que son tan estratégicas, y bueno, sabemos que la gente puede ser medio barrilete, ¿a eso te referís? No, a ver. No entendí bien lo de que o sea, como que los medios de comunicación pueden operar en contra de ciertos funcionarios y hacernos caer la imagen. Sí, lo que nosotros
tenemos que saber es que hay ciertas cuestiones que tienen que ser del día uno, que no la vamos a poder someter a la democracia participativa, porque tienen que ser ya. ¿Vieron? ¿Se acuerdan cuando Macri asumió que el tipo no esperó ni 2 segundos y la primera semana de diciembre o la segunda tomó las 5 medidas que definieron su gobierno, que fue sacar el cepo, bajar las retenciones, no me acuerdo también si le bajó las retenciones a las mineras, le sacó el arancel a los productos de privilegio? Bueno, fueron 5 medidas de Macri que apenas asumió, las hizo por decreto. El pago de los buitres, bueno. La derogación de ley de medios. Exactamente, el chabón llegó y dijo, mi gobierno va a ser así, pum. Bueno, en eso estuvo perfecto Macri. Nosotros, a pesar de que es un liberal hijo de puta, en eso lo tenemos que imitar. Cuando nosotros iniciamos nuestro gobierno tiene que ser ya. Hay ciertas cosas que no pueden esperar ni a la democracia participativa ni a nada. Tienen que ser la primera semana de gobierno. Nacionalización del comercio exterior, IAPI 21, flota mercante, nacionalización de la banca, que encima traen consecuencias directas para el pueblo, sustitución de importaciones, ¿sí? ELMA. Esas 5 cosas que yo nombré recién se tienen que hacer por decreto en la primera semana y son de carácter estratégico y no tenemos tiempo para debatirlas con todo el pueblo. Y son lo que además nos va a traer resultados inmediatos para nosotros contar con la caja, para poder hacer todo lo demás y para poder controlar lo estratégico de nuestro país, que es justamente la exportación de materia prima, la importación que no tenemos que hacer de manufacturas y el control de la moneda. Esas cosas nosotros no podemos esperar a debatirlas en democracia participativa. Pero hay 1.000.000 de cosas más en todo el transcurso de 4 años de gobierno que sí las podemos debatir en democracia participativa y que, como decía el texto, no es infalible. Es decir, puede ser que salga mal, que nosotros tengamos una iniciativa que después no sea refrendada por el pueblo. Es una cosa que puede llegar a pasar, pero que mejora con el tiempo, porque una vez que uno incentiva a la población a la participación y a que en los medios de comunicación se tenga que debatir ese tema, imagínense si ponemos determinado tema en cuestión a debatir, estaría todos los medios de comunicación hablando en contra, hablando la televisión pública que vamos a tener nosotros a favor, los militantes nuestros en la calle todo el día, como las campañas políticas, pero hablando de una medida en particular. Entonces eso va mejorando con el tiempo. Obviamente yo comparto con ustedes que no se puede tampoco someter a democracia participativa a cualquier cosa, porque hay cosas que no las podemos, en las que no podemos fallar. Pero en las cosas que sí pueden hacer crecer políticamente al pueblo y en las que pueden mejorar y que el pueblo lo puede hacer mejor, es importante que sí. De hecho, se puede implementar, no necesariamente que sea una cuestión obligatoria, como es el voto, porque, por ejemplo, el voto de los funcionarios de la ELMA se plantea que sea como en el mismo tiempo que se vota a los políticos, ¿sí? De la ELMA, y me refiero a cualquier empresa. Pero un referéndum, una consulta popular, un plebiscito, puede ser que se dé en cualquier momento, porque puede ser en cualquier momento de la gestión presidencial, y que puede ser incluso voluntario. No necesariamente tiene que ser algo obligatorio. Habría que ver qué es mejor. Yo creo que de todas maneras, si es obligatorio, por instinto, las cosas que son mejores para el pueblo, que va a aumentar la calidad de vida, van re bien. Pero si es voluntario, como hacen los norteamericanos también, por ejemplo, ellos dicen que son democráticos y son recontra poco democráticos, porque vota que el 30% del padrón y encima votan a un tipo que vota por ellos. O sea, supuestamente son el país de la democracia y son lo menos democrático que hay. Pero bueno, eso, digamos, el proyecto de Social 21, la democracia participativa, está planteado como para que voten todos. Pero en todo caso, si hacemos una primera experiencia y es nefasta, podremos reevaluar de que sea esto, que sea una cosa voluntaria. Mariano dice, o también al hecho de que mucha gente puede ser llevada en forma clientelista o pagándoles para que tengan determinada postura que de hecho puede terminar siendo en su propia contra. Bueno, igual eso también tenemos que saber que por suerte en nuestro país el voto es secreto, así que el mismo Perón decía cuando llegaba el momento de la elección, si el patrón les dice que, bueno, que no vayan, salten la tranquera, y si les dan plata, vayan igual y voten al que quieran ustedes. O sea, sí, es verdad que hoy en día hay una estructura clientelar muy importante, pero la realidad es que incluso con la estructura clientelar y todo, no funciona mucho porque, para mí en las PASO se demostró eso, también en la elección de Macri, que la gente después va y vota lo que quiere porque... si no, los movimientos sociales están todos en su mayoría, los que reparten los planes y tienen a la gente extorsionada y se manejan de manera clientelar,
están con el, entre comillas, 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 peronismo, o sea, con estos keynesianos. Sin embargo, la cara, o sea, después en las elecciones no se ve reflejado que eso van todos automáticamente a votar a sus referentes. Sí, los que están más metidos. ¿Por qué? Porque muchas veces también militan, están en las listas y todo. Ahora, después la gente que está por el plan y nada más, que va obligada a las marchas cada un mes, 2 meses, hace lo que quiere. Así que, bueno, esa es la posición. Que primero que, si bien no es infalible, mejora con el tiempo. Segundo, que las cuestiones de carácter estratégica y como las que nosotros ya sabemos, no, eso se tiene que hacer en el primer momento y no se debate con nadie, se hace por decreto. Y tercero, que bueno, eso, que también se puede en todo caso implementar de manera voluntaria. Pero bueno, la experiencia dice, por lo menos en Venezuela, está bien que es otro país, otra situación, pero en Venezuela ha funcionado muy, muy bien en el tema ejecutivo de la vivienda, porque ya te digo, ellos lo que hacían es evitar de esa manera al politiquero que se iba a comer toda la plata. El plan de vivienda, como se hizo, por ejemplo, en la época de Cristina, ¿qué se hacía? Se le da la plata para que salga a licitación el tema de la vivienda, porque encima se hacía con empresas privadas, y lo que hacían es, lo licita un amigo del gobernador, arreglan, entonces el tipo compra los materiales más truchos, pero pasan que van a gastar muchísimo más, inflan todos los presupuestos, se reparten entre ellos con los intendentes la plata, entre el empresario ese, Loma Negra, el gobernador y los intendentes, y hacen unas casas de mierda con materiales truchos y pagándole 2 mangos a los de la construcción o incluso teniéndolos en negro. En cambio, si se hace a través de la democracia participativa, como pasó en Venezuela, con una asamblea, ya es más difícil. O sea, ¿se puede hacer la corrupción? Sí, siempre, todo puede fallar, pero es mucho más difícil hacerlo cuando hay democracia participativa, una asamblea, todo un montón de gente para convencer, que cuando queda en un negocio de pocos. Y acá en Argentina está demostrado que gobernadores, intendentes, son gente que está muy acostumbrada, muy, muy, muy acostumbrada a la corrupción, al enriquecimiento ilícito, a acomodarse con el que esté arriba sin importar ningún costo y a laburar lo menos posible. Bueno, Juan Cruz preguntó, y a nivel planificación de las políticas, y bueno, voy a leer lo de Iliana antes. Dentro del proyecto existe la protagonista del siglo XXI, la trabajadora social, que se encargará de bajar al barrio la educación y formación del pueblo con respecto a las 4 patas y todo este proyecto de país. Sí, lo que dice Iliana es muy importante. Nosotros, por ejemplo, en plan de vivienda, cuando lo exponemos, al final de todo hablamos del rol de la trabajadora social en el sentido de que no solamente que es el contacto directo entre la masa del pueblo y el Estado empresario, y que tiene el sí por decreto, porque se pone en la carpita y dice, bueno, ¿te querés anotar en el plan de vivienda? Sí. ¿Tenés trabajo? No. Y bueno, flaco, ¿cómo vas a pagar la vivienda si tiene que sacarse el 20% de tu salario? Bueno, listo, vení acá que te consigo trabajo en blanco. Así, de corta, y tiene el sí por decreto, no se le puede decir que no a nada. ¿Te falta, no hay luz en tu barrio? Bueno, listo, hablamos con SEGBA, etcétera. Y lo que tiene como tarea también la trabajadora social del siglo XXI es justamente la formación de esa conciencia crítica, porque nosotros, ¿qué decimos? Con el plan de viviendas se generan más de 1 millón de puestos de trabajo en la construcción y una masa salarial enorme. Nosotros no podemos permitir que esa masa salarial vaya directo a los bolsillos de las multinacionales, como decía Brenda, que vayan después a comprarle todo a Carrefour y se la lleven afuera. Necesitamos que quede en la industria nacional, en las empresas del Estado.